Durante 3 décadas, México logró algo que pocos países consiguieron en el siglo XX, una economía que crecía entre 6 y 7% cada año. Inflación controlada, una moneda estable y una industria que se expandía rápidamente. A este periodo se le conoce como el milagro mexicano, pero este crecimiento no ocurrió por casualidad. Fue el resultado de un modelo económico cuidadosamente construido desde la década de 1940, un modelo que más tarde sería conocido como desarrollo estabilizador. Para entender cómo surgió, debemos regresar a los antecedentes históricos. Durante los años 40, México comenzó a vivir una etapa de transición económica. Durante décadas, el país había estado marcado por la inestabilidad política y social provocada por la Revolución Mexicana. Las prioridades del gobierno habían sido principalmente reconstruir el país. Sin embargo, en esta nueva etapa, el objetivo cambió. El Estado mexicano decidió impulsar activamente la modernización económica. Este cambio fue posible gracias a la consolidación del poder presidencial civil, que reemplazó el protagonismo político de los militares. Con mayor estabilidad política, el gobierno pudo comenzar a planificar el desarrollo nacional. Por primera vez, el Estado comenzó a dirigir de forma más coordinada las políticas económicas. El objetivo era claro: crear las bases materiales para industrializar al país. Entre 1940 y 1970, la economía mexicana creció de forma sostenida. La tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto se mantuvo entre 6 y 7%. En términos de ingreso por habitante, esto representaba aproximadamente 3% anual, considerando el crecimiento de la población. Sin embargo, este crecimiento tenía una contradicción importante. El empleo no crecía al mismo ritmo que la economía. Para 1970, existían aproximadamente 5.8 millones de personas subocupadas, lo que representaba 44.8% de la fuerza laboral. La mayoría trabajaba en el sector agropecuario, mientras que otros se distribuían entre servicios, industria y comercio. Esto mostraba que, aunque la economía crecía, no todos los sectores se beneficiaban por igual. A diferencia de otros modelos económicos del siglo XX, el Estado mexicano no buscó sustituir al sector privado. En cambio, buscó fortalecerlo. El gobierno diseñó políticas destinadas a crear un entorno favorable para que los empresarios invirtieran. Estas políticas incluían seguridad jurídica, estabilidad política y ventajas económicas para la inversión. De esta manera, el sector privado se convirtió en un actor estratégico del desarrollo económico. El Estado funcionaba como guía del crecimiento, pero también como protector de los intereses del capital nacional. La lógica del modelo era clara: sin inversión privada, no habría industrialización sostenida. La inversión extranjera también jugó un papel importante en este proceso. En 1911, cerca del 65% de la inversión extranjera en México estaba concentrada en la minería y el transporte. Pero para 1960, casi 90% se encontraba en manufacturas y comercio. Estados Unidos se convirtió en la principal fuente de capital extranjero. Entre 1950 y 1967, la inversión estadounidense en México creció de 133 millones a 890 millones de dólares. Gran parte de este capital se dirigió al sector industrial. Esto impulsó el crecimiento de nuevas fábricas y la expansión del mercado interno. Dos pilares sostuvieron este modelo económico. El primero fue la construcción masiva de infraestructura. El Estado impulsó grandes obras públicas, en carreteras, en presas, en ferrocarriles, en sistemas hidráulicos, en telecomunicaciones y plantas eléctricas. Estas obras no solo modernizaron al país, también redujeron los costos de transporte y energía, facilitando el crecimiento industrial. El segundo pilar fue la protección al capital privado. El gobierno implementó aranceles para limitar la competencia extranjera. Otorgó créditos preferenciales a la industria nacional
ofreció subsidios para la compra de maquinaria y estableció beneficios fiscales para sectores estratégicos. Gracias a estas medidas, invertir en industria se volvió cada vez más rentable. Todas estas políticas dieron origen a un modelo económico, conocido como desarrollo estabilizador. Este modelo se aplicó entre 1950 y 1970. Su característica principal era combinar crecimiento económico con estabilidad macroeconómica. Durante este periodo, el país mantuvo un crecimiento económico constante, inflación controlada y estabilidad financiera. Un elemento clave fue el tipo de cambio fijo. Desde 1954, el peso mexicano se mantuvo en 12.5 pesos por dólar durante más de 2 décadas. Esta estabilidad generó confianza entre inversionistas y facilitó la planificación económica. México parecía vivir una etapa de progreso ordenado y predecible. Una figura clave en la consolidación del desarrollo estabilizador fue Antonio Ortiz Mena. Como secretario de Hacienda, durante los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, impulsó una política económica centrada en la estabilidad. Su objetivo era claro: lograr estabilidad monetaria, estimular la inversión y fortalecer el ahorro interno. Bajo su liderazgo se implementaron mecanismos financieros como el encaje legal, que obligaba a los bancos a destinar parte de sus reservas al financiamiento gubernamental. Además, se promovió la estrategia de sustitución de importaciones. Esto significaba que México comenzaría a producir dentro del país bienes que antes se importaban. Gracias a esta política, el sector manufacturero creció entre 7 y 9% anual. La industria pasó de representar 21% del PIB a cerca del 30%. La política industrial se enfocó en sectores estratégicos: automotriz, químico, textil y siderúrgico. En 1955, el gobierno aprobó la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias. Esta ley ofrecía incentivos fiscales y beneficios económicos para nuevas inversiones industriales. Gracias a estas políticas, el Estado mexicano logró impulsar una profunda transformación productiva. Se expandió la industria, creció la inversión nacional y extranjera, y se consolidó el sector manufacturero. Todo esto convertiría a México en uno de los ejemplos más representativos de crecimiento económico en América Latina durante el siglo XX. El desarrollo estabilizador sentó las bases del llamado Milagro Mexicano, un periodo de crecimiento económico sostenido que transformó profundamente al país. Sin embargo, este modelo también tenía limitaciones. El crecimiento no siempre benefició a todos por igual, y las desigualdades sociales comenzarían a hacerse cada vez más visibles. En el siguiente capítulo de esta historia, esas tensiones revelarían los límites del modelo económico mexicano. Si quieres entender cómo terminó el milagro mexicano y por qué comenzaron las crisis económicas de los años 70, suscríbete al canal. En el próximo video, analizaremos el fin del desarrollo estabilizador.